Hay momentos en la temporada en los que tienes que sacar los resultados adelante y eso es lo que ha hecho la Crema con esta victoria. Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a Reviews, una opinión impopular y con la Crema hasta el final. Y es que si alguien ve el resultado del partido, que Universitario le ganó 3-1 a Cienciano y solo se deja llevar por ese resultado sin saber en sí el contexto y por qué esta derrota en sí era tan complicada, va a pensar que este era un partido más, un partido cualquiera, que la U al final estuvo a punto de golearlo, que Cienciano prácticamente se entregó, pero en realidad este partido tenía en sí muchos condimentos que podían hacer que hasta el más acérrimo hincha de la U tuviera sus ciertas dudas. Y es que no es solo la derrota contra Cristal, que en sí ha sido una derrota muy dolorosa, sino también la victoria previa de Aliancita en Cusco contra Deportivo Garcilaso. Un partido que, para serles sinceros, no lo vi, pero estaba muy seguro de que Alianza mínimo iba a empatar. Entonces me sorprendí totalmente cuando vi que terminó ganando 2-1. Después ya vi el resumen, Alianza como que metió los 2 goles, después Deportivo Garcilaso pudo meter un gol para cortar el marcador y intentó, Alianza sufrió, pero al final terminó ganando, que como digo es un resultado que metía presión a Universitario de todas maneras. Y además la tremenda goleada que hizo Sporting Cristal ante un penoso Unión Comercio. En un partido que la verdad ni siquiera deja espacio para la crítica, puesto que perder 12-0 es algo que para un equipo profesional no debería ser permitido. Y la verdad una muy pero muy triste despedida de un equipo que nos acompañó muchos años en primera división. Ya con ese contexto, Universitario arrancaría el partido contra Cienciano siendo segundo en la tabla, pero sabiendo que una victoria lo iba a volver a poner en el primer lugar. Y para ser sincero, cuando vi la alineación titular estaba muy pero muy nervioso. So que yo pensaba que Ureña no debía ser titular y en su lugar debía de jugar Murrugarra, y además también era de la opinión de que el Tunche Rivera debía arrancar en vez de Oreja Flores. Sin embargo, tengo que decir que estoy muy contento de haberme equivocado, puesto que tanto Ureña como Flores se metieron un partidazo en los minutos que jugaron. Ahora sí, ya entrando con el partido comenzó con una ocasión muy clara nomás en el primer minuto de juego, con un centro muy bueno de Pérez Guedes que al final terminaría cabeceando Concha, pero su cabezazo saldría muy desviado. En esos primeros minutos la U estaba siendo muy avasallador, teniendo la tenencia del balón. Además, el Cienciano había salido con un mediocampo de demasiados chocolateros que, si bien eran una buena estrategia, si iban a tener el balón, al tener el balón la U al final estos 3 jugadores como que terminaban corriendo para atrás. En esos primeros minutos también vino una de las polémicas que nos dejaría el partido. Sería un posible penalti ante Di Benedetto en un córner, en el cual se ve claramente que el jugador de Cienciano está tomando a Di Benedetto, pero tanto el árbitro como el línea y el VAR se hicieron de la vista gorda. Lo que sí pude notar fue un Britos muy pero muy dudoso. Tuvo algunas salidas en las cuales no se le veía confiado. Al parecer el gol contra Cristal de cierta manera creo que lo ha dejado un poco tocado. Más allá de eso, el partido seguía transcurriendo con el mismo guión, Universitario atacando y Cienciano en sí defendiéndose como podía, porque tampoco no estaba defendiéndose bien. El problema más que todo era que la U no tenía ese último pase de precisión que realmente pudiera hacer que concretáramos las ocasiones. Lo que sí teníamos eran unas muy buenas jugadas colectivas, como una en la que Polo ganaría la raya y terminaría sacando el centro atrás para dejar totalmente solo a un Edison Flores que lastimosamente no pudo definir con su pierna derecha. Pero en sí el negocio de la U estaba por esa banda derecha. Y en esa misma banda derecha Polo vuelve a ganar la raya otra vez más, similar a la jugada anterior, pero esta vez su pase de la muerte terminaría encontrando un Pérez Guedes, quien casi cayéndose terminaría metiendo el 1-0 para ponernos arriba en el marcador. Y es que ¿quién más que Pérez Guedes para marcar el gol? Como digo, un Pérez Guedes que creo que ha sido el jugador que representa de alguna manera lo que ha sido Universitario y que además de su garra y buen juego le aporta goles a la U, como este que es tan importante puesto que de cierta manera traía la calma y abría, como se dice, la lata. Pero esa calma no tenía que pasar a ser sobreconfianza. Y bien demostraron los jugadores de que no iban a pasar por eso, puesto que después de haber marcado ese primer gol, la U siguió yendo hacia adelante, siguió atacando contra un Cienciano que se veía totalmente desdibujado en la cancha, puesto que Universitario estaba siendo muy superior en esos primeros minutos, como digo. Y las ocasiones seguían llegando. Hubo una ocasión en la cual Valera le termina metiendo un sombrerito a Baloyes, pero su remate salió demasiado centrado. Después tendríamos otra ocasión en un remate desde fuera del área del chileno Ureña, un muy buen remate a colocar, pero que se terminaría estrellando en el travesaño. Un Ureña que, como digo, estaba jugando un partidazo, no solo ganando todas las jugadas divididas, sino también repartiendo, haciendo muy buenos cambios de cancha y buscando constantemente por la derecha Polo, que estaba haciendo un estrago para Cienciano. Y en el minuto 35, después de un córner, llegaría un gol de un jugador que es tal vez el más odiado por el sector
Aitor Caquiazul. Y estoy hablando obviamente de ninguno otro que William Jerarquía Riveros, quien buscaría ese centro al primer palo y terminaría metiendo una peinada, la cual dejaría totalmente parado a Ítalo Espinosa, puesto que primero chocó en el palo y después terminó entrando. Con eso Universitario se ponía 2-0 en el marcador y trataba de seguir aumentando su ventaja frente a Aliancita en goles. Y por el lado de Cienciano, lo único que habían hecho relevante en todo el primer tiempo había sido las payasadas de Cueva, que se puso a decir cosas en la cancha, a pelearse con la directiva de la U, a decir que cuando tú habías jugado. Un Cueva que no sabe que él es prácticamente casi ídolo de la U, puesto que todas las veces que jugó por Aliancita siempre perjudicó al plantel y todos estábamos muy pero muy claros que con Cueva comenzó la declive de Alianza, puesto que cuando Chicho Salas decidió mantener a Cueva en ese año 2023 por encima de la bandera, eso hizo que el equipo Caquiazul al final se terminara cayendo y que la U terminara ganando ese torneo clausura, y ya sabemos todos cómo fue ese desenlace. Y ahora ya sé que van a salir esos que me van a decir: ay, pero Ren, Cueva metió 2 guachas, Cueva le metió guacha a Flores. Y si ustedes creen que eso es lo más importante en el fútbol, bueno, qué bien por ustedes. Pero mientras que Cueva le metió una guacha a Flores en la mitad de la cancha en una zona totalmente intrascendente, lo que Flores haría sería meter el tercer gol para Universitario. En otra jugada, otra vez más por la banda derecha, que Polo tuvo totalmente loco a Romagnoli, Polo terminaría sacando un centro a media altura, el cual el Orejas terminaría anticipando con un frentazo que se clavaría el primer palo de Ítalo Espinosa. Con esto 3-0 en el marcador y final del primer tiempo. Como digo, un primer tiempo en el que Universitario había sido totalmente superior y Cienciano, su ocasión más peligrosa había sido un gol de Garcés, pero que estuvo en posición adelantada. El segundo tiempo arrancaría la U con los mismos 11 y además con la misma intención de juego, yendo hacia adelante y tratando de arrinconar otra vez más a Cienciano. Sin embargo, Cienciano en esos primeros minutos salió con otra mentalidad, sabiendo que ya no tenían nada que perder y que al menos tenían que buscar ese descuento que terminarían encontrando en el minuto 50 después de un grave error de Di Benedetto. Que después de un despeje de la defensa de Universitario, el balón le terminaría quedando a Di Benedetto, quien trasladaría demasiado el balón en vez de reventarla hacia un costado, y al final terminaría perdiendo el balón en una buena presión de Cienciano, y al final el balón le terminaría quedando a Estrada, quien cayéndose terminaría marcando el gol. Y descuento para Cienciano en una jugada que yo creo que Britos podría haber hecho más. Es más, el Britos de la apertura lo hubiera sacado. Con esto el partido para nada peligraba, pero lo que sí era que la diferencia de gol que habíamos sacado se estaba cortando, puesto que teníamos 7 goles de ventaja y con ese gol obviamente quedábamos en 6. Y con esto además Cienciano se suma a esa pequeña lista de equipos que pudieron marcar en el Monumental. Y es que solo 5 equipos han podido marcar un gol en el Estadio Monumental. Recordemos que de esos 5 goles, 2 fueron en contra y los demás fueron errores de Di Benedetto. Como réplica a ese gol de Cienciano, la U tendría una ocasión clarísima en la cual Flores, desde el lateral del área, intentaría sombrear al arquero de Cienciano, pero lastimosamente su remate chocó en el travesaño, en lo que iba a ser un golazo del Orejas. Y como para no hacerse esperar, llegaría el segundo robo del partido. En una jugada en la que Flores había ganado muy bien la posición, el defensa Baloyes lo terminaría desestabilizando con un empujón en la espalda. Y bien sabemos que la jugada que es correcta es hombro con hombro, no hombro con espalda. Sin embargo, y a pesar de que la jugada era penal clarísimo, ni tanto al VAR ni al árbitro se le dio la gana de pitarlo nuevamente. Y no es por ser un llorón ni nada, pero ese penal podría haber sido a la postre un nuevo gol, y al final sabemos que los goles van a hacer la diferencia en esta definición del clausura. Así que si eso no es un robo, dime qué es. Otra cosa sería que me cobres el penal y de que yo lo falle, pero si ya no me lo cobras de antemano, ¿de qué estamos hablando? Ya para el minuto 65 del partido, Bustos hizo los 2 primeros cambios, en el cual saldría tanto Concha como Oreja Flores. Un Concha que jugó muy bien ese partido y que creo que de cierta manera se merece ser titular para el último partido. Un Flores, como digo, que en su forma de jugar, siempre no estando tan constante con el balón, sino apareciendo en momentos importantes, pudo ser clave y meter otro gol muy importante. En lugar de ellos entrarían Calcaterra y el Tuncha Rivera. Sin embargo, a pesar de ese penalti robado, la U siguió con la misma mentalidad y siguió yendo hacia adelante. Vimos otra ocasión en una jugada en la cual Valera se saca muy bien al defensa y termina ganando la raya, mete un muy buen centro, encontraría en el otro lado a Polo, quien remataría, pero su remate se iría muy cerca del travesaño. Ya en el minuto 72 del partido saldría Rodrigo Ureña, que como digo jugó un partidazo. La verdad que este es el Ureña que tanto extrañábamos, y también saldría Nelson Cabanillas, que no fue tan importante en este partido porque no se jugó tanto por su banda, pero yo creo
creo que es más que Cocodrilo Portocarrero. Por ello entrarían Murrugarra y, como digo, Cocodrilo Portocarrero. Un Murrugarra que entró muy bien al partido, jugando como él sabe jugar, pero que la nota negativa en sí se dejó sacar una amarilla muy tonta en una discusión con el bicagón de Rodríguez. Y bueno, Portocarrero entró a ser Portocarrero, o sea, a correr en la cancha y a ver qué sale. Y ya para cerrar el partido en el minuto 80 terminaría saliendo Martín Pérez Guedes. Un Martín Pérez Guedes que desde mi humilde opinión fue el jugador más importante de este partido, y en su lugar terminaría entrando el Gaby Costa, que como ya lo dije en el video anterior, al final ha terminado siendo un jugador que, si bien no fue titular, ha sabido aportar sus cosas. Ya como digo, en esos últimos minutos del partido, Cienciano, a pesar de que había cambiado su posicionamiento, ya no le quedaba nada más que defender, y un Universitario que, si bien atacaba, había vuelto a ser el mismo Universitario de los primeros minutos del partido. So que de nuevo nos faltaba esa claridad, ese último toque para poder concretar todas las ocasiones que teníamos. Y es que, si bien no me voy a ir triste, puesto que al final terminamos ganando 3-1, me voy con la espinita en sí de no haber podido marcar un gol más, aunque sea. Y es que ese gol más lo tuvimos en sí en una jugada en la cual el Tunche Rivera se terminaría quedando totalmente solo, pero contrario a como siempre define el Tunche Rivera, esta vez definió totalmente desviado y se terminó fallando esa ocasión mano a mano con el arquero. Ya después de esa ocasión no hubo tiempo para más, y al final, como digo, Universitario terminaría ganando por 3-1 a Cienciano, en una victoria muy importante por todos los condimentos que ya expliqué, y por sobre todo porque nos mantiene con la primera chance de ganar y de saber de que solo dependemos de nosotros mismos en esta visita muy pero muy difícil que vamos a tener que hacer a Andahuaylas. Pero nadie dijo que iba a ser fácil, y así es la historia de Universitario de Deportes, una historia en la cual ha sabido ser un equipo que ha salido de lo más difícil y ha sabido hacerse grande. Y es que tan solamente un partido nos aleja de la hazaña, solamente un partido, y podremos saber si es que realmente todo lo que soñamos se hizo realidad. Por nuestra parte, independientemente de cómo se cierre ese torneo clausura, estaremos ahí para sacar la review, para hablar del partido, y si tenemos que jugar una semifinal o una final, también estaremos ahí, puesto que con la U hasta el final. Y bueno, gente, eso era todo lo que les quería decir por el video de hoy. Este domingo se termina el torneo clausura y se definirá con unos partidos en donde nada será como te lo esperas. Muchas gracias como siempre por su apoyo. Si llegaste hasta aquí, te mando un muy fuerte abrazo, y ya sabes que nos estaremos viendo en ese video del domingo. Bye.